Durante años, estas personas controlaron la economía de la nación, y solo ellos podían decidir si habría paz o guerra. Nadie se salvaba de sus reglas, ni siquiera los gobiernos de turno, quienes debían pedir permiso para lograr un cese al fuego. Pero esto fue hasta la llegada de Nayib Bukele al poder, cuando impuso un modelo que cambiaría el destino de El Salvador. ¿Cómo fue posible? Quédate hasta el final para ver cómo Bukele encerró a todos los criminales en la megacárcel más segura de toda América. Así es como se matan entre ellos en el Secot. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. En 2010, las principales ciudades de El Salvador se vieron paralizadas por un paro de transporte, aparentemente ordenado por las pandillas MS-13 y Barrio 18, como protesta por la entrada en vigor de una ley que prohibía la pertenencia a las pandillas. Las plazas, mercados y terminales de buses lucían desoladas. El miedo y la zozobra invadían a la población ante la posibilidad de atentados que llevarían a cabo estos grupos criminales. Ciertamente, un miedo que estaba justificado. Según distintos expertos, Sudamérica es la región más violenta sin guerras del mundo. Sin embargo, uno de los casos más extremos es El Salvador, donde las tasas de criminalidad no bajan de las 40 por cada 100.000 habitantes, situándolos en los primeros lugares de los países más violentos del mundo. Tráfico de armas, de sustancias y toda una red dedicada al tráfico de seres humanos, sin contar los robos, secuestros, extorsiones a comerciantes y empresarios locales, así como los asesinatos a mano armada. En un país donde el 80% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Como complemento a este delicado escenario, El Salvador figura entre los países con los niveles de desigualdad económica y social más altos en todo el mundo. Es en este particular contexto que nacen las denominadas pandillas o maras, creadas originalmente en las barriadas estadounidenses como respuesta a la creciente desinconformidad que se vivía en el territorio. Estos grupos delictivos, conformados en gran medida por migrantes centroamericanos, fueron ganando terreno en las calles de Los Ángeles, California, bajo el nombre de la Mara Salvatrucha y la 18th Street, o Barrio 18, extendiéndose hasta otras ciudades y estados de la región. Como consecuencia de una creciente oleada de violencia, el gobierno de Estados Unidos ordenó la captura y deportación de cada miembro de estos grupos. Una decisión que traería consigo terribles consecuencias para unas naciones centroamericanas ya debilitadas. En 1989, 20 líderes claves de la MS-13 fueron deportados de vuelta a El Salvador y ya para los 90, habían germinado nuevas células de la MS-13 y la 18 en el país. Desde entonces, las maras han gozado de una posición de privilegio y su voz era la que más pesaba, inclusive por encima de las autoridades. Dentro de las prisiones, donde estaba la cúpula de cada entidad criminal, se dirigían todas las operaciones y negocios del exterior. Armados con una red de comunicaciones y el poder ejercido por los cabecillas nacionales, las maras se labraron una imagen que solo aumentaba su letalidad y potencial peligrosidad. Los números 13 y 18 tomaron una fuerte connotación simbólica al punto de que los equipos de fútbol a nivel nacional habían dejado de usarlos en sus dorsales, ya que si un civil los mencionaba o utilizaba, corría el riesgo de morir a mano de los mareros. Aunado a esto, ropa, zapatos, accesorios y algunos signos eran vistos como parte de la indumentaria de las maras. Así que su uso fuera de las pandillas estaba totalmente prohibido. Pero aquí no acaba la cosa. La rivalidad entre la MS-13 y la 18 era el pan de cada día. Una enemistad que surgió desde sus inicios en Estados Unidos. Así que las deportaciones de estos pandilleros
solo intensificaron las disputas territoriales en El Salvador. La violencia escaló a un punto donde ya no se mostraban como las típicas riñas de piedras, puñales o palos, sino que el país estaba ante la presencia de grupos armados y organizados. Según datos proporcionados por la Policía Nacional, en 2005 más de 1,000 homicidios estaban relacionados con las pandillas, y de esto, un 35% se llegó a atribuir a disputas entre rivales. El nivel de confrontación había sido tal que incluso algunos mareros se entrenaron militarmente para una posible guerra entre facciones. Pero las tácticas habían cambiado. Si un rival invadía, se le identificaba y se armaba un plan para reprender a su barrio de procedencia, como fue el caso de una de las masacres más sangrientas de las pandillas en El Salvador, debido a una crueldad nunca vista hasta entonces. Fue organizado por la 18 frente a sus rivales de la MS-13 y ocurrió en el municipio de Mexicanos, en San Salvador, terriblemente fragmentado por las pugnas de las pandillas. Empezó el 19 de junio de 2010, cuando un miembro de la 18 conocido como Crayola fue ejecutado por rivales. Sus compañeros escucharon que los responsables habían huido en un microbús de la Ruta 47 hacia una de las colonias controladas por la MS-13. En respuesta, la 18 apuntó a ese transporte y a esa ruta, sin importar quién estuviese dentro. Los de la 18 dispararon contra una treintena de personas, que se agolpaban en la parte trasera mientras veían cómo este grupo rociaba gasolina en la puerta y pasillo, para luego prenderlo en fuego. Mujeres, hombres, niños y ancianos tratando de escapar desesperados por las ventanas a medida que era consumido por las llamas. Pero al salir de ahí, algunos eran ejecutados por los pandilleros que esperaban afuera. 17 personas perdieron la vida por ese hecho. No podemos describir cada uno de los métodos utilizados por estas pandillas, ya que algunas de ellas superaban lo sórdido del asunto. Pero sí hay algo común entre todas estas. Los mareros no perdonaban a nadie, ni siquiera a los civiles. En 2016 comenzó a circular un video sobre una masacre de la 18 revolucionarios, un hecho ocurrido en el municipio de Opico, donde se observaba una ejecución de trabajadores confundidos con pandilleros rivales. Han sido muchos de los casos de mareros ejecutando a supuestos enemigos por estar en su territorio, tantos que a día de hoy la mayoría continúan impunes. Los mareros, armados hasta los dientes, se enfrentaban a sus rivales a plena luz del día, sin importar dónde estuviesen. Todo lo hacían para acabar con las chapalas y los mierd seca, apodos despectivos que se habían dado mutuamente en señal de su enemistad. Acabar con uno te elevaba de estatus y más si este poseía cierto rango dentro de su facción. Otro factor clave a este incremento de la violencia se debe a las propias purgas llevadas a cabo por los miembros de una pandilla. El ciclo se repetía. Enemigos que se mataban frente a una población asustada, buscando acabar con el otro y controlar su territorio y negocios ilícitos. Bajo este contexto, muchos se estarán preguntando, ¿dónde estaba la policía durante todo este tiempo? ¿Y dónde estaba el gobierno para solventar esta crisis? La respuesta es bastante simple. Eran títeres de las maras. No era broma cuando decíamos que las maras ejercían un control casi férreo contra toda la población. En los últimos años se ha evidenciado la cada vez más frecuente participación de las autoridades y otros servicios públicos en graves hechos de corrupción, algunos expuestos recientemente por el gobierno de Bukele. Sin embargo, esto no impidió que, a partir de 2003, se implementaran políticas de mano dura, donde se le privaban de todos sus derechos constitucionales a los supuestos mareros, lo que provocó un aumento de la población en el sistema penitenciario. Todos estos planes, inspirados en las doctrinas de cero tolerancia estadounidenses y que eran implementadas por los gobiernos salvadoreños contra las pandillas, fracasaron estrepitosamente
y llevó a un efecto adverso en la nación. Pero la llegada del presidente Funes en 2009 cambió radicalmente el proceso de seguridad en el país. Para peor, la tregua del 2012, firmada en conjunto por representantes de las maras y el gobierno, no solo representó una drástica baja de la tasa criminal, que ya apuntaba a las 50 por cada 100.000 habitantes, sino que además se convirtió en la excusa de estos grupos para mejorar su calidad de vida en los centros penitenciarios y además aumentar su red criminal. Esta política fue ampliamente criticada por todos, incluyendo a la población civil, por lo que el gobierno decidió cortar relaciones en 2014, llevando a un alza de la violencia como nunca antes se había visto. En 2015, El Salvador registró uno de los índices más altos del mundo con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. A su vez, las pandillas retomaron sus enfrentamientos violentos, no solo entre ellos, sino también contra las autoridades y los civiles. La tendencia se mantuvo al alza para el siguiente año, donde el país cerraría con más de 5.000 muertes violentas, un hecho que comenzó a disminuir para el 2017 y se mantuvo hasta 2019, año en el que Nayib Bukele asumió la presidencia. La corrupción de los partidos tradicionales y el agotamiento de la población ante una violencia desmedida requería un candidato ajeno al sistema tradicional. Ahí es donde entra Bukele con más del 53.1% de los votos. Al inicio, Bukele parecía continuar con la metodología de sus antecesores, pero esto cambió cuando en 2002, entre el 25 y el 27 de marzo, miembros de la MS-13 asesinaron a sangre fría a más de 80 personas, incrementando drásticamente la tasa criminal que hasta ese entonces se había mantenido baja. Bukele aprovechó la entonces mayoría legislativa que había conseguido en 2021 y decretó un estado de excepción de 30 días. No es la primera vez que se suspendían los derechos a los pandilleros, pero en esta ocasión había algo diferente. El presidente intervino 27 de las 28 cárceles del país, imponiendo el aislamiento total de los reos y vetó toda comunicación con el exterior, un castigo que se aplicaba sin distinción a todos. Pero las políticas de Bukele solo eran el abrebocas de lo que estaba a punto de suceder. La inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, más conocido como CECOD. Esta nueva cárcel, denominada la más grande de toda América, ha levantado una serie de controversias por las condiciones en las que albergan a sus reclusos. Con una capacidad para 40.000 personas en 256 celdas, supervisadas por 600 soldados y 250 policías armados. Es considerada la tumba de los pandilleros. En las imágenes presentadas por el gobierno se veían a más de 2.000 prisioneros esposados, cubiertos solos con pantaloncillos, exhibiendo sus tatuajes y rapados, que eran trasladados al CECOD. ¿Se justificaba a esta acción? Respóndelo allá abajo en los comentarios. Tras las rejas de esta megacárcel se encuentran los presos más peligrosos del país, sicarios con decenas de crímenes a sus espaldas que cumplen condenas de hasta 700 años. Cada celda está repleta de hombres privados de libertad, y no es posible precisar el número de personas encerradas que cumplen condena aquí. Nayib Bukele fue claro en una cosa: todos los mareros debían estar encerrados juntos, sin ninguna distinción de facciones. En el pasado, esto habría traído consigo una serie de disputas internas y unos cuantos muertos. Pero ahora, con el estricto control carcelario y unas políticas que no favorecen a los internos, difícilmente podrían hacerlo. Están vigilados las 24 horas, los 7 días de la semana, por guardias fuertemente armados. No tienen método de respuesta más que sus manos, y el solo hecho de mirar a otro puede derivar en una paliza por parte de los custodios. Un hecho que resulta contrastante,
ya que estas maras son enemigos mortales y no pueden estar en un mismo lugar sin acabarse mutuamente. Ahora, producto de un encierro colectivo en una de las prisiones más estrictas y seguras de El Salvador, deben vivir como compañeros de un mismo grupo, comiendo en las mismas camas, durmiendo uno al lado del otro y compartiendo la misma agua, enseres, entre otros. No por nada las organizaciones de derechos humanos denunciaron los atropellos a los privados de libertad. Incluso, se han contabilizado más de 100 muertes por tortura en estos centros penitenciarios. Una cifra que no parece mostrar la verdadera cara del plan de Bukele. Hay dudas sobre las identidades de quienes están allí, si fueron detenidos o si estaban cumpliendo otras condenas previas. Pero sí hay algo seguro. El CECOD no es un lugar de reinserción social. Es un moridero de concreto y acero donde se pueden deshacer de las personas sin tener que aplicar formalmente la pena capital. Las acciones del presidente Bukele sobre estos grupos han dejado el entredicho que, sin importar sus facciones, todos pertenecían al mismo grupo, el de los terroristas. Ahora, estaban a cargo de deshacer todo el daño que habían causado a la población y restaurar la paz de las comunidades. En apenas 20 meses, Nayib Bukele fulminó a las dos principales pandillas de El Salvador, poniendo fin a la pelea entre ellos, llevando a El Salvador a experimentar una bajada impresionante en los homicidios intencionales en las calles, alcanzando a registrar unos 2.4 crímenes por cada 100.000 habitantes en 2024, considerándolo todo un hito en la historia reciente del país. En contraparte, ahora es la nación que más prisioneros tiene del mundo, superando las 1.000 por cada 100.000 habitantes. Es decir, cerca del 2% de la población nacional está encerrada en prisión por cargos relacionados a las maras. Desprovistos de su humanidad, vigilados por decenas de guardias y con apenas los enseres básicos para vivir, estos prisioneros están condenados a pasar el resto de su vida tras las rejas, sin la posibilidad de ver la luz del sol o de contactarse con sus familiares en el exterior. Se han deslizado hacia un agujero negro, frío y desangelado que les ha arrebatado las ganas de luchar. Como dijo Nayib Bukele en su red social X, ¿cómo lo logramos? Metiendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora sí. ¿Podrán dar órdenes desde adentro? No. ¿Podrán escapar? No. Una obra de sentido común. ¿Y el resto de los que no han sido capturados? Escondidos o huyendo a otros países ocultando sus tatuajes y vínculos con las pandillas. Otros pocos continúan ejerciendo su control en territorios más pequeños y fronterizos con la posibilidad de que sean capturados en algún momento. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas del cese al fuego entre las pandillas dentro del CECOD? ¿A qué crees que se debe esto? ¿Y qué te pareció el declive del imperio de las maras con el pasar de los años? Comparte tu opinión en los comentarios. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.